Que Dios les bendiga. La clase dominical que tenemos ante nuestra consideración es la primera en una unidad de lecciones sobre el Evangelio en la carta a los Gálatas. La clase de hoy, el título de la lección es El único y verdadero Evangelio. Evangelios son las buenas nuevas de salvación que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Solamente hay un evangelio. Diferentes doctrinas se levantan, cultos falsos, etc., tratando de añadir a lo que dice la palabra de Dios, tratando de añadir al evangelio, pero solamente hay un evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que el Señor nos dejó por medio del Señor, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles. La verdad práctica dice que la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo. Vuelvo a decir, muchos han tratado de añadirle a esa verdad. No es fe más obras. Hay muchas dogmas que enseñan que para uno ser salvo tiene que hacer A, B, C, D, E, F, y de acuerdo a mientras más usted lleva a cabo esas tales llamadas buenas obras, más seguro es su lugar en el cielo. Por eso tenemos algunas doctrinas, algunas religiones que los miembros trabajan tan y tan fuertemente para extender sus enseñanzas porque piensan que de esa forma se están ganando la salvación. Pero la salvación no es por obra, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, para que ninguno se gloríe. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y es una pregunta que muchos se hacen cuando están buscando en qué creer. Y la pregunta, me acuerdo que fue el título de uno de los libros que yo enseñé en el Instituto Bíblico. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el verdadero camino? Jesús contestó esa pregunta en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino y este es el verdadero evangelio, el que nosotros hemos recibido y el que nosotros predicamos. Esta carta la escribió Pablo a sus hijos espirituales en la ciudad de Galacia, que era una ciudad griega. Y él había estado allí por un tiempo, había predicado en el evangelio en uno de sus viajes misioneros. Y se había establecido allí una iglesia de creyentes. Y como vamos a ver, Pablo confiaba que el evangelio había sido bien sembrado en medio de ellos, que ellos habían aceptado la verdad y que no fácilmente se moverían de ella. Sin embargo, vamos a ver lo que Pablo escribe aquí. La lectura en clase se encuentra en Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9, y el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 20. Dice el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Vuelvo a decir, Pablo había confiado que ellos estaban firmes en la fe. Sin embargo, llegó a sus oídos que algo estaba fuera de orden. Había llegado un grupo de personas llamados los judaizantes. Los judaizantes eran los que reclamaban ser cristianos, pero enseñaban que el cristiano todavía tenía que guardar toda la ley. Estaban tratando de convertir a los cristianos en judíos. Le estaban diciendo que era bueno creer en Cristo, pero primero uno tenía que convertirse en parte del pueblo judío. Y esta fue una cuestión que se bregó en Jerusalén en la iglesia. Siendo Jacobo el líder de la iglesia, se reunieron para discutir qué debían de hacer con los gentiles que estaban entrando a la iglesia.
qué requisitos se les debía de imponer. Y vemos que en esa reunión, en ese concilio, tanto Pedro como Pablo hablaron elocuentemente de la forma en que Dios le había abierto el evangelio a los gentiles y que debían de ser aceptados como hermanos en la fe. Y fue muy poco lo que le imponieron, le pidieron que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos y le pidieron que no comieran sangre. Básicamente esos fueron los únicos dos requisitos que le impusieron a los gentiles. Pero ahora los judaizantes estaban instándole a los cristianos gentiles que debían de guardar toda la ley, debían de guardar el sábado, debían de guardar las leyes de dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que estaba maravillado, se asombró, porque los creía a ellos más maduros que esto. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El que los había llamado había sido Dios, por medio del ministerio de Pablo y otros predicadores. Pero era Dios el que los había llamado y ahora ellos se estaban alejando del llamado de Dios. El llamado de Dios era aceptar a Jesús como el Salvador y por la fe en Él ser salvo. Pero ahora ellos estaban aceptando los decretos de la ley para seguir un evangelio diferente. Si usted examina bien el libro de Gálatas, el tema principal es la gracia. Como somos salvos porque Dios en su infinita misericordia nos ha regalado el don de la salvación. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es gracia, es un regalo, un don. No es algo que uno se puede ganar, porque nadie puede ganarse la salvación. Porque por muchas cosas buenas que usted trate de hacer, todavía permanece el pecado. Y el pecado solamente puede ser borrado por la sangre de Jesucristo. Él dice para seguir un evangelio diferente. No que hubiera un evangelio diferente, pero los falsos maestros estaban presentando como que este era el evangelio y Pablo le está diciendo, no, lo que ellos le están predicando como evangelio es algo diferente. No es lo que nosotros les traímos, no fue aquello a lo cual Dios los llamó. Lo explica en el versículo 7. No que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Me llama la atención que Pablo no menciona a nadie por nombre. En otras ocasiones Pablo señala que tal persona ha caído de la fe, pero en este caso Pablo se refiere a ellos como si fueran anónimos, quizás por no llamar la atención a ellos, quizás para no dejarlos registrados, por así decirlo, en la historia. No eran personas de importancia que él tuviera que mencionarlos, en otras palabras, o que nosotros necesitáramos saber quiénes fueron. No que haya alguno o otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay aquellos que los están tratando de confundir. Déjenme decirles, de vez en cuando en la iglesia se levantan personas que lo que están haciendo es sembrando confusión. Me acuerdo bajo el pastorado de mi papá, ocasionalmente se levantaba alguien y decía que Dios le había revelado esto y esto y esto, y era algo completamente fuera de orden. Pero aquellos que respetaban a esa persona, pues comenzaban a preguntarse, ¿será cierto?
Hay personas que perturban, hay personas que acusan. Yo me acuerdo muchos años atrás, nosotros como somos pentecostales creemos en el don de hablar en lenguas. Y creemos que eso es para el día de hoy. Pero una ancianita de la iglesia vino prácticamente llorando y me preguntó que si era verdad lo que le había dicho una hermana de otra iglesia. Y yo le dije, ¿qué fue lo que ella le dijo? Y ella me dijo entre lágrimas, ella me dijo que como yo nunca he hablado en lengua, no puedo ser salva. Me pregunto qué beneficio pensaría esta persona que estaba haciéndole a esta hermana. La estaba perturbando, la estaba confundiendo. La estaba haciendo dudar de su propia salvación. Y yo le dije a ella bien sencillamente, con mucha ternura, no, mi hermana. Lo que importa es que usted ha aceptado a Jesús como su Salvador y ha creído en Él y le está sirviendo. Así es como usted ha logrado la salvación. No todo el mundo habla en lengua. El don no es necesariamente para todo el mundo. Lo debemos de buscar, lo debemos desear, pero no es un requisito para ser salvo. Dice Pablo, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, quieren cambiar el evangelio de Jesucristo. ¿Quién lo pervierte? ¿Quién trata de cambiarlo? Ocasionalmente, como dije, hay personas que se levantan en las iglesias y dicen, bueno, el Señor me ha revelado, y presentan algo diferente de lo que dice la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, a nosotros lo único que debemos de buscar es qué dice el Señor en su palabra, no qué dice el hombre. No qué dice alguien que Dios le ha revelado, pero qué nos ha revelado Dios a todos nosotros por medio de su palabra. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar. El versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, este es uno de los libros donde Pablo comienza identificándose como un apóstol del Señor, o sea, enviado por Dios al pueblo, a la ciudad de Galacia, para alcanzar a los gálatas. Él les estaba escribiendo esta carta con la autoridad de un apóstol enviado por Dios. Mas él dice, mas si aún nosotros, siendo apóstol, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Algunas de las sectas que se han levantado durante la historia han reclamado que un ángel se le apareció, por ejemplo, a Joseph Smith, y le dio una revelación, un evangelio completamente diferente del que está en la palabra de Dios. Pablo nos amonesta que si aún un ser divino, sobrenatural, un supuesto ángel, fuera a anunciar un evangelio diferente, no que un ángel verdadero lo haría, así como Pablo jamás lo hubiera hecho. Pero él dice, aun si ese pareciera ser el caso, no se debe de aceptar. Si es un evangelio diferente del que os hemos anunciado, si le han presentado un camino diferente que Jesús y la fe en Jesús y siendo lavado por su sangre, sea anatema. La palabra literalmente traducida anatema, la palabra literalmente quiere decir sea condenado a ser destruido. Cuando Dios le entregó al pueblo de Israel la ciudad de Jericó, le dijo que no tocaran nada del botín que encontrarían en la ciudad, que la ciudad debía ser destruida y todo lo que había en la ciudad debía de ser destruido. Era considerado anatema, o sea, separado para ser destruido
para Dios. Siempre que una nación conquistaba a otra, lo natural era que los tesoros que se encontraban pertenecían al que había vencido. Pero en este caso, de la ciudad de Jericó, Dios básicamente le está diciendo al pueblo de Israel, esto es mío. El botín aquí pertenece a mí porque yo soy el que estoy entregando esta ciudad a ustedes. No había ninguna otra forma que el pueblo de Israel pudiera haber vencido a la ciudad de Jericó. Los muros eran demasiado de grandes, eran demasiado de fuertes. La ciudad estaba muy bien fortificada. No había forma que el ejército de Israel pudiera haber conquistado la ciudad de Jericó. ¿Y cómo la conquistaron? Dando vueltas y alabando a Dios. Lo demás lo hizo Dios. Y por eso Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel, no toquen nada de lo que está en esta ciudad. El botín de esta ciudad va a ser consagrada a mí. Anatema, destruida. Sin embargo, hubo un hombre que tomó 3 artículos de la ciudad y los escondió en su tienda. Y por eso él fue talado por Dios, porque tomó aquello que le pertenecía a Dios, aquello que había sido condenado a ser destruido. En versículo 9, Pablo repite lo que ha dicho anteriormente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo afirmo, por si alguien pensó que él había escrito esas palabras en ligereza y no había pensado bien lo que estaba diciendo. Él lo repite. Si alguno predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No sé si Pablo está diciendo sea anatema el evangelio, o sea que falso que están predicando, o sea anatema el que predica tal falso evangelio. Pasamos al capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Tenemos aquí un episodio bastante interesante en las Escrituras. Pedro, el líder, por así decirlo, de los 12 apóstoles, el que había tomado el liderazgo por un tiempo cuando Jesús ascendió al cielo, que predicó el primer mensaje en el día de Pentecostés y tantos otros mensajes, y trabajó predicando el evangelio toda su vida, hasta que murió por predicarla. Pedro vino a Antioquía, la ciudad donde había comenzado el evangelio entre los gentiles. Y de ahí habían salido predicadores a diferentes partes del mundo, inclusive Pablo y Bernabé. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, le resistí directamente. Fíjense, porque era de condenar. ¿Por qué dice Pablo que era de condenar? Vamos a ver en los versículos que siguen. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ustedes saben que Dios se le había revelado a Pedro en una visión, donde vio un lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales inmundos, y una voz desde el cielo le dijo que comiera. Y él dijo que jamás él había tocado nada inmundo. Y Dios le dice que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Inmediatamente después que Pedro tiene esta visión, Dios lo envía a casa de Cornelio. Y Pedro comprende que a lo que Dios se estaba refiriendo como algo que había sido inmundo, pero que Dios lo había limpiado, se estaba refiriendo a los gentiles. Y allí por primera vez Pedro le predicó a los gentiles y comprendió que los gentiles también eran almas de salvación.
Y aquí dice Pablo que antes de venir algunos de parte de Jacobo, algunos vinieron de la iglesia en Jerusalén donde Jacobo estaba ministrando. Antes de ellos llegar, Pedro había comido con los gentiles, pero después que ellos llegaron, él se retraía, se apartaba de ellos, porque tenía miedo de la circuncisión. Pedro estaba tratando de evitar las críticas, estaba tratando de evitar las acusaciones. Sin embargo, Pablo dice que por esto era digno de condenar. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a Pedro directamente que no debía de hacer acepción entre gentiles y judíos, que delante de Dios era lo mismo. Pero él, para evitar la crítica y la acusación, se apartó de los gentiles. El problema también es que siendo que Pedro era un líder considerado en alta estima por todos los demás creyentes judíos, mira lo que dice el versículo 13, y en su simulación, en su pretensión de que yo no tengo nada que ver con los gentiles, participaban también los otros judíos que habían estado en Antioquía, que habían tenido compañerismo con los gentiles. Cuando vieron que Pedro se alejó de ellos, hicieron lo mismo. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, fíjese lo que dice, por la hipocresía de ellos. Bernabé había sido el compañero de viaje misionero de Pablo, un gran hombre de Dios. Sin embargo, cuando él vio que el gran apóstol Pedro se apartó de los gentiles, él hizo lo mismo. Dice aquí que se llevó a arrastrar por la hipocresía de ellos. O sea, siendo que todos los demás judíos, comenzando con Pedro, se habían alejado de los gentiles, Bernabé se sintió en la obligación de hacer lo mismo. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Cuando Pablo observó que ellos estaban siendo inconstantes, que antes de llegar los de Jerusalén estaban en compañerismo pleno con los gentiles y ahora se habían alejado de ellos. Él dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Volvemos al mismo tema. Fe más obra. Eso era lo que los judaizantes estaban predicando, que la fe en Cristo no era suficiente por sí sola para salvar a la persona también tenía que guardar todos los requisitos de la ley. Y al actuar en esta forma, Pablo, Bernabé y los demás judíos estaban dándole fuerza a ese argumento. Por eso él dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro, en el versículo 11 dice que lo resistió cara a cara. No se lo mandó a decir con nadie. No comenzó a chismosear y a criticar a Pedro detrás de su espalda, sino que con toda franqueza fue delante de él y lo confrontó. Dice que se lo dijo delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, en otras palabras, hasta ahora tú has estado viviendo aquí en medio de los gentiles como si no fueras judío, sin observar todos los requisitos de la ley. Si tú vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por sus acciones. Vuelvo a decir, él estaba dando fuerza al argumento de los judaizantes y estaba diciéndole por sus acciones a los gentiles que ellos también se tenían que judaizar. En otras palabras, tenían que convertirse al judaísmo. Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El argumento de Pablo a Pedro es bastante sencillo. Nosotros, judíos de nacimiento, y nosotros que fuimos criados bajo la ley, que la estudiamos desde nuestra niñez, y no somos no pecadores de entre los gentiles, aquellos que habían nacido sin ley, que no conocían la ley. Sin embargo, versículo 16, nosotros, judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué es que nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Por la sencilla razón que ningún ser humano puede guardar toda la ley. El único que lo ha hecho en la historia fue el Señor Jesucristo. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que si uno viola una de las leyes, es culpable de todas. En otras palabras, por eso el hombre no puede ser justificado por la ley. Porque aunque guarde 100 de los requisitos de la ley, si falla en uno, pierde su salvación. Ya no es justo, no es perfecto. Por las obras nadie puede ser justo delante de Dios. Lo que nos justifica es la fe en Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, no por las obras. También nos dice en Gálatas 3:6 y en Santiago 2:23 que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. O sea, fue justificado por su fe, no por sus obras. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17 dice Pablo: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, si nosotros confiamos en Jesús, creemos en Él y depositamos nuestra fe, que somos justificados o salvos por la fe en Él, pero aún también somos hallados pecadores, si fallamos. Han habido creyentes a través de los siglos que en algún momento dado han cedido a la tentación, han caído de la gracia. Y Pablo dice que si nosotros buscando ser justificados en Cristo somos hallados pecadores, o sea, si fallamos, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En otras palabras, ¿es que Jesús ha fallado en salvarnos? No. El problema no está en Él, está en nosotros. Como decimos muchas veces, el Señor nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Quiero señalar un punto interesante. En todo este pasaje, Pablo ha estado hablando como él corrigió a Pedro en una falla. Recordemos que Pedro era un hombre de Dios, pero no era infalible, no era perfecto. Y la Iglesia Católica tiene problemas con este pasaje. Dicen que este sería otro discípulo llamado Pedro, no Simón Pedro. Porque ellos declaran que Pedro fue el primer papa. Y que el papa es infalible, el papa no se puede equivocar. Así es que este pasaje ellos tienen que cambiarlo y decir, no, no era Simón Pedro, fue otro Pedro con quien Pablo tuvo esta confrontación. Pero no hay nada en las Escrituras que nos indique que fue otro
otro discípulo llamado Pedro. Y creemos que fue Simón Pedro. Y eso no le quita a Pedro, porque como dije, era un gran hombre de Dios llamado por el Señor con un ministerio extensivo. Murió por el Evangelio. Pero eso no quiere decir que Pedro nunca se equivocó. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que destruí, o sea, las cosas que dejé a un lado, que abandoné, se está refiriendo a los requisitos de la ley. Cuando aceptamos a Jesús, dejamos atrás las obras de la ley, dice Pablo. Pero si ahora las vuelvo a tomar o a edificar, si vuelvo a edificar lo que he destruido, si vuelvo a ponerme debajo de la ley que una vez había echado a un lado por amor a Cristo, entonces me hago transgresor, o sea, entonces estoy bajo los requisitos de cumplir perfectamente todas las leyes. Y como dije, nadie jamás ha podido hacer eso. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley solamente sirve para condenarme, pero no tiene poder sobre mí. Para la ley yo estoy muerto. Cuando alguien me ha preguntado cuál es el valor de la ley, yo les he dicho, la ley fue como un espejo que Dios puso para que el hombre pudiera mirarse en ese espejo y ver lo que sería perfección. Si yo pudiera cumplir todos estos requisitos de la ley a perfección, yo sería perfecto. Pero cuando nos miramos en ese espejo, en vez de ver que somos perfectos, la ley nos acusa y nos dice, pero fallas en esto. Pero no hiciste aquello. Pero debías de haber hecho esto y no lo hiciste. O hiciste algo que no debías de haber hecho. En una forma o la otra, la ley solamente sirve para condenar al hombre. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley trata de condenarme, pero ya no tiene poder sobre mí, porque yo he sido lavado en la sangre de Jesucristo. Y ahora vivo para Dios, o sea, vivo por la gracia. Versículo 20, uno de mis versos favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me considero que yo también fui crucificado en la cruz, porque he muerto al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. Por eso él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es el que me da vida. Él es el que me dirige por su espíritu, el que me redarguye de pecado, el que me trae a toda verdad. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe que el Hijo de Dios inspira en mí. El confiar en Él, el creer en sus promesas. En creer cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Creed cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan capítulo 14. El cual me amó. Piensa en esto. Jesús te amó desde el principio. Cuando estaba creando los cielos y la tierra, Él sabía que algún día tú y yo íbamos a vivir. Íbamos a caminar sobre esta tierra. Y ya Él tenía en mente
sabiendo todo lo que había de ocurrir, sabiendo que Adán y Eva iban a caer de la gracia, ya Él estaba preparado, estaba dispuesto por amor a nosotros a venir a morir en la cruz del Calvario un día. Por eso encontramos la primera promesa del Mesías inmediatamente después que Adán y Eva caen, en Génesis 3:15. Esa es la primera promesa de que se levantaría uno de la simiente de la mujer, que heriría a la serpiente, o sea, al diablo sobre la cabeza, lo derrotaría, lo destruiría. Nosotros tenemos que entender lo grande que es el amor de Dios, lo grande que es el amor de Jesús, que desde el principio nos amó. Y fue tanto lo que nos amó, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan también en Primera de Juan dice que Él nos amó a nosotros primero. Es grande ese amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó completamente. Pagó el precio máximo. No solamente el morir en la cruz del Calvario, pero acordémonos las 3 horas solitarias que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Las 3 horas cuando al final clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se entregó completamente por ti y por mí, en el sentido físico y en el sentido espiritual. Yo pienso que durante esas 3 horas de estar separado de Dios, Jesús básicamente probó lo que es estar en el infierno. Y lo hizo por ti y por mí. Se hizo pecado por nosotros. Se entregó por completo. Este es el único y verdadero evangelio. Si alguien trata de predicarle a usted otro evangelio que no sea este, dice Pablo, sea anatema. Dios nos bendiga y permita que podamos ser fieles al Señor y al evangelio que Él nos ha dado. Que Dios les bendiga.